De nueva cuenta, buenos días, con el permiso de la mesa directiva, respetables medios de comunicación, público que nos honra con su presencia, jóvenes, estudiantes que hoy asisten a esta sesión, compañeras y compañeros diputados. El pasado 7 de noviembre, el gobernador del estado cumplió con una obligación constitucional, efectivamente, como lo señaló una diputada que hizo referencia a su informe. Y sí, vino aquí a entregar el informe que guarda la administración pública y en un mensaje muy cuidado y con un tono conciliador, donde celebra la pluralidad y la diversidad característica de una nueva realidad política. Efectivamente, así fue aquí en el Congreso. Sin embargo, 2 días más tarde, el gobernador Carlos Mendoza Davis, ejercitando uno de los últimos recursos de los autócratas, que es hacer la presentación de su informe en un formato controlado, sin libre acceso, con suficientes controles policíacos, con vallas y todo tipo de medidas de seguridad, a fin de garantizar un evento de autoelogios, con un público favorable, todos enguayaberados, sin verdaderas críticas y totalmente autocomplaciente a la clase política gobernante de esta entidad. Un público ad hoc y muy bien seleccionado. Reeditando el ya casi extinto Día del Gobernante y con una mayor sinceridad a la que este Congreso le mereció unos días antes. Expuso lo que yo le llamo Mendoza en el estado de las maravillas. Expuso, pues, lo que a su juicio son los logros y éxitos de la administración que encabeza, sin la menor autocrítica, sin tocar temas fundamentales para la sociedad y con la marcada intención, innecesaria por cierto, de establecer su distancia respecto a las políticas públicas del proyecto del gobierno federal de la Cuarta Transformación. Ahí no festejó la pluralidad ni la diversidad política que caracteriza a este Congreso, aun y cuando señaló que los gobernantes solo tienen como militancia a México. A lo largo de su intervención fue dando cátedra de demagogia que se creía ya olvidada. Cuando en un párrafo llamaba a la unidad, en el siguiente compartía mentiras o medias verdades, como si fuesen resultado de la sabiduría popular. De esta forma, acusó que el cambio en el país tiene un rumbo incierto, del que diferimos plena y totalmente, porque sabemos que la Cuarta Transformación tiene un rumbo bien definido, en donde primero están los pobres. De igual forma, como agorero de las desgracias, vino a reproducir los peores vaticinios de la opinocracia neoliberal, para lo cual omite resaltar que no ha habido devaluación, que se ha rescatado financieramente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y que los beneficios de los programas sociales son una realidad que han aliviado males de millones de compatriotas. Así vino a exponer que venían tiempos difíciles para el país sin más datos que lo soportaran, que dicha afirmación es más que su propio decir. Vino a repetir
que se habían comenzado a sentir los estragos del desplome de la economía nacional, como si tal hecho fuera compartido por el común de los ciudadanos, cuando ninguna variable macroeconómica ha dado muestras de colocarse fuera de los parámetros de normalidad a los que los propios neoliberales les gusta posicionarse. Además de difundir estas frases de comentaristas, como comentarista económico y sin bases sustentables, en una postura deslenable emitió descalificaciones y aseveraciones sin atreverse a hacerlas abiertamente, porque quizás se sabía sin posibilidades de poder comprobarlas. Por ello, el de la voz, yo, Esteban Ojeda, a nombre de mi grupo parlamentario de Morena, preguntamos, cuando el gobernador afirma que estamos enfrentando retos como país, con una desaceleración económica agudizada por decisiones políticas, ¿qué decisiones políticas son las que ha ocasionado esta supuesta baja en la economía? ¿Por qué insiste en crear falsas disyuntivas cuando supuestamente se manifiesta contrario a que el gobierno esté integrado por personas o que son honestas o que son capaces, pero no ambas cosas? ¿A quién se refiere el gobernador si está lanzando una evaluación personal al gabinete federal disfrazado de una reflexión sobre política pública? Desde la Cuarta Transformación hemos impulsado la defensa de la honestidad, pero también de la eficacia y la eficiencia en la atención al pueblo. ¿Por qué entonces, señor gobernador, hace expresiones como si consideráramos que fueran excluyentes? ¿A qué se refiere usted? Y de manera más clara aún, ¿usted considera que su administración está exenta de cualquier posibilidad de crítica? Digo, si basta recordar como la anterior legislatura, que aún con una mayoría parlamentaria aprobó la creación del impuesto al turista sin que se hubiera podido cobrar apenas hasta este mes por su administración, lo que hizo que cayera la captación de los recursos propios en 2019. O también vale la pena recordarle que el tema de que usted tuviera un gabinete donde solo una mujer es miembro de él, el resto son varones. Eso no solo es una falta en cuanto a sus compromisos con la equidad, sino un desdén a la aportación de cientos de mujeres que hacen todos los días posible la democracia en Baja California Sur, incluyendo a las propias mujeres de su partido, donde ahí reconocemos mujeres capaces. No ha incluido en su gabinete a ellas. Amén de los temas que no le merecieron mención alguna, como el de las adicciones, mismas que en octubre de 2016 le obligaron a anunciar con bombo y platillo el programa de Vivir en Paz, afirmando que iban a inaugurar 2 centros públicos de tratamiento contra las adicciones, sin que hasta la fecha se haya sabido más de esa promesa. En lo que respecta a las lecciones sobre seguridad pública, cabe mencionar que usted tiene poca autoridad moral para dictar recetas de cómo abatir la criminalidad, cuando usted sabe que fue parte como funcionario público de la anterior administración y en la actual, de quienes nos debieron de procurar tranquilidad cuando precisamente se vieron más de 5,000 homicidios violentos en el estado y se denunciaron más de 5,000 personas desaparecidas en ese mismo lapso. Y que hubo control, es cierto, que se logró la seguridad, pero gracias al gobierno federal y a las fuerzas del Ejército y la Marina. Por ello, que sus comentarios respecto a
los abrazos son para los deudos y el perdón para las víctimas, resultan fuera de lugar, además de oportunistas, al intentar lucrar políticamente con la condición de violencia que persiste en el país. Por último, resulta penoso para el Estado que usted acuse al gobierno federal de la Cuarta Transformación de dar un trato injusto en materia de impuestos, a la par que reclama seguir siendo considerados como parte de la zona fronteriza, mientras se acoge al buen juicio y atinada resolución de la Suprema Corte. Aunado a esto, no podemos dejar pasar por alto que nuevamente acusa sin presentar pruebas que acrediten su dicho, respecto a que le imponen al Estado recortes presupuestales. ¿Cuáles recortes presupuestales? ¿De qué programas o cómo puede acreditarlo? Y volvemos a preguntarle hoy, cuando por un lado afirma que esos recortes le dan fuerza, se dan fuera de las participaciones y aportaciones que entrega la Federación a nuestro Estado. Y por otro, el secretario de Finanzas declara que la ampliación del presupuesto de 2019 se dio gracias a los ingresos federales, que tuvieron un incremento por encima de lo que el propio gobierno del Estado había estimado, y que fue gracias al recurso federal que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió al gobierno del Estado para saldar los compromisos de este año. Ya tendremos tiempo de revisar la glosa del cuarto informe de gobierno y señalar sus contradicciones, donde cabrá, por ejemplo, la observación respecto si los 250 millones de pesos de remodelación del malecón que tanto se presumen, se justifica realmente. Lo menos que podemos hacer es rechazar el mensaje que dirigió a su clase política, a su partido, y que intenta con pocas posibilidades de convertirlo en un mensaje a la ciudadanía. Ese fue un mensaje a la clase política gobernante, no al pueblo de Baja California Sur. Si el gobernador quiere ser portavoz de aquellos a quienes le dijo basta de enriquecerse al amparo del poder, que lo diga de manera clara y se asuma como defensor de los intereses de aquellos que celebran el quebranto de Pemex y rematar con todo cinismo la riqueza nacional. Si va a ser con sus mensajes propaganda política en un formato en que sus aseveraciones no pueden ser debatidas ni analizadas de manera seria, que deje sus intervenciones para el apoyo a sus candidatos el año que entra, porque ahí sí se va a requerir. Hoy, desde esta tribuna, no le pedimos mesura o prudencia en cuanto a sus juicios y distribución de responsabilidades de temas en los que todos debemos ser parte de la solución. Hoy tan solo pedimos que trate de cuidar lo más posible la investidura que hoy ostenta, que en lo posible no dañe con poses, con medias verdades y francas mentiras, porque seguramente el gobierno que lo releve, óiganlo bien, que el gobierno que lo releve para portar dicha investidura será uno emanado de la Cuarta Transformación. De eso no va a haber duda. Y va a ser en favor de los intereses del pueblo sudcaliforniano, por lo que pedimos que esta figura no la desgaste antes de tiempo, porque se va a requerir para unificar a Sudcalifornia entera y construir una sociedad más justa y democrática para todos. Igualmente, quiero señalar que nuestro grupo parlamentario le exige respeto a esta soberanía, que respete la toma de decisiones de las mayorías de este Congreso. Si bien es cierto, no se pudo coincidir en su ley de movilidad, porque a nuestro juicio no responde a las expectativas sociales de los sudcalifornianos. Debe entonces
respetar las diferencias ideológicas y políticas. El respeto a ellas permite la coexistencia sana, la coexistencia política madura. El llamado de usted a la descalificación de que no coincidimos con su administración no le da derecho a faltarle el respeto a ninguno de los diputados que no compartan su proyecto gubernamental, mucho menos al Congreso del Estado. Nuestro llamado es serio, es respetuoso, pero es firme, muy firme. Para cerrar, hago mención a un enunciado de la lucha magisterial de la que me honro en pertenecer, que hoy más que nunca se hace vigente. Hasta que la dignidad se haga costumbre, no dejaremos de luchar, ni un paso atrás. Décimo punto.